Una de las características en regeneración de crimen y digamos cómo se va reinventando el crimen es precisamente, y lo vemos en los carteles de la droga, ¿verdad? Que cae un cartel pero aparecen de los que vienen en segunda línea de mando, tercera línea de mando, empiezan a subir. Y por eso mi preocupación siempre dentro de la lógica de inteligencia, tanto inteligencia contra el crimen como inteligencia policial, porque aquí hay que reconocer también el trabajo de la PNC. Yo creo que la PNC, con el hecho que no se haya filtrado la información, ese ya es un gran logro. Pero versus, por ejemplo, los otros detenidos durante el fin de semana, donde miramos también a agentes o exagentes del Estado tomando parte en otro tipo de crimen, los apresados en Antigua. Ahora, aquí lo que tenemos que desarticular es que no se nos forme lo que decía Daniel, se fortalezca una estructura dentro de la cárcel y que entonces tengamos dos, una en la cárcel y otra nueva en la calle. Entonces, ojo con el sistema penitenciario y con la dirección del sistema penitenciario. Es que no se pueden hacer de la vista gorda. Es clave, o sea, si no le entramos al sistema penitenciario, estos problemas se van a reproducir y reproducir y no vas a tener este acto de hoy no va a ser verdaderamente eficiente, no vamos a conseguir el objetivo. Más allá del golpe mediático que me imagino, aunque Estuardo diga que no es algo de la gestión de Jimmy Morales, pero sí va a favorecer a la imagen del Ejecutivo en este momento. Ahora, depende cómo se ha percibido, porque viendo Twitter, por lo menos los tuiteros, ninguno le está dando crédito a Jimmy Morales. Decime un tuit de los miles que entra que por lo menos que yo he visto que le dé, ¿no? De hecho, al MP todo es una cuestión de percepción. Y aún a la PNC. Si es identificado el ministro de Gobernación, Nitel Maldana, como algo distinto, obviamente, sobre todo el ministro de Gobernación, como algo distinto al gobierno de Jimmy Morales, es posible que Jimmy Morales no tenga el crédito de que esto es parte de su gobierno, ¿verdad? Bueno, no lo vemos como mirábamos a otros presidentes participando de los operativos, ¿se acuerdan? ¿No? Que se ponían el chaleco y salían como que eran los líderes de esos operativos. Y que fueron exitosos. Eso es lo más importante. Y que aquellas técnicas, ¿verdad?, que había en el proceso y el mandato que tiene CICIG de traslado de, transfusión de, yuxtaposición de técnicas de investigación, se están dando en algo que nos afecta a todos los ciudadanos todos los días, la extorsión. Y que lo normal es que el presidente no esté allí, o sea, realmente. La figura está, bueno, y si no está, lo que queremos es resultados. La verdad es que era un poco show cuando los otros presidentes se hacían eso. Okay. Yo creo que eso se agradece que no lo haga. Eso se agradece, Jimmy Morales, es el que no está dando o no es parte de ese tipo de show, digamos. Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya lo saben, envíen sus comentarios. SF Rescate Sur está de acuerdo con lo que dice Daniel o con lo que expresa Estuardo. Mande sus comentarios y sus mensajes. Aquí los vamos a leer. Volvemos luego de la pausa. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Eso significa que es momento de dar lectura a los mensajes que envía la audiencia en Twitter con el numeral SF Rescate Sur. ¿Qué opinan los internautas de estos operativos que se realizaron en la mañana? Nos dice un usuario: ahora que no dejen que Lima se reorganice. Hashtag SF Rescate Sur, mencionando al señor Lima, el sistema penitenciario. José nos dice: SF Rescate Sur, ¿qué es lo que impide activar bloqueadores de celulares en las cárceles? Peor aún, ¿por qué no evitan su ingreso? Los controles dentro de las cárceles siempre ha sido un problema y algo que se ha cuestionado en este foro y no vemos alguna solución de parte de las autoridades. Un último mensaje, SF Rescate Sur: me preocupa la cantidad de presos en cada cárcel y la capacidad de los jueces para dar seguimiento a cada uno de los casos. Bueno, lo que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? La preocupación, uno, con los capturados, ¿qué se va a hacer para garantizar que no siga funcionando esta red de extorsionistas? Y segundo, bueno, preparados también para ver cómo va a responder la cadena del sistema de justicia. Esto no termina con el MP y con una PNC eficiente que ordenó y realizó las capturas. Tiene que seguir en otros ámbitos, Daniel, pero ¿hay garantía de que ese sistema pueda funcionar y que sea ágil también para, bueno, condenar o proceder a un juicio eficiente y pronto? Pues garantía, desde luego que no. Lo que sí creo es que es un buen momento para pensar en términos de reforma.
y ya hay varias mesas que están trabajando, se está trabajando desde el sistema penitenciario, y ahora yo creo que sí tendrían el apoyo político para poder hacer algo un poquito más profundo. Yo solo apuntaría a algo que a mí me parece importantísimo y que hay que trabajar mucho en eso, es una gestión de perfiles de riesgo dentro de las cárceles. O sea, si no somos capaces de identificar, como decíamos antes, a las personas más peligrosas de estas organizaciones, la estructura, y esto es lo que hay que pensar, ya está montada. Las redes de información ya está montada y el know-how de esta gente ya está hecho. O sea, ellos ya saben cómo extorsionar. Si tú les das la mínima posibilidad de que se organicen una vez más en las cárceles, insisto, vas a tener exactamente el mismo resultado que tenías fuera, el mismo. Se está ganando la batalla en contra de las extorsiones, esto que es un acto que muchas veces las personas sufren en sus negocios particulares, en sus casas, en diferentes zonas populares. ¿Se está ganando esa batalla en contra de las extorsiones, Estorro? Mira, yo creo que al nivel de estos grandes extorsionistas como los de hoy, los detenidos hoy, creo que sí se va avanzando, sobre todo porque aquí vamos a una actividad específica que es el transporte extraurbano todo del lado sur del país, ¿verdad? Y vamos directamente a estructuras que son de nivel casi corporativo, cuasi corporativo. Es impresionante la estructura, cómo estaban organizados. Eso ojalá sea un mensaje para el extorsionista que le cobra al del pinchazo, que le cobra a la señora de la tortillería, que le cobra al de la tienda, que le cobra al carpintero, que le cobra al que arregla zapatos, que le cobra al heladero, ¿verdad? Que sea un mensaje. Pero hay varias líneas de extorsión. Por ejemplo, la extorsión, y eso lo hemos hablado muy poco, de los que llegan a repartir aguas, de los que llegan a repartir galletas, de los que llegan a repartir embutidos, de los que llegan a repartir, no sé, cerveza, de los que llegan a repartir. Todos los repartidores están sujetos. Y recordemos que ya una vez en la presión hasta tiraron una granada contra un camión. Y yo creo que esas son las siguientes líneas, pero la que más está afectando digamos, a los ciudadanos en este movimiento diario es precisamente la extorsión al transporte, sea urbano o sea extraurbano. Y entrar a ese proceso va a significar entonces en la conjunción, y eso es en inteligencia policial, van a tener que todas las alianzas que se tienen en territorios, en procesos, en grupos. Aunque tiene razón Estuardo, que está hablando de que es una organización bastante grande, está hablando de corporación, pero fijémonos también en la naturaleza miserable de este negocio, o sea, predatoria y miserable hasta cierto punto de este negocio. Siguiendo las mismas cifras del MP, que está hablando de 1 millón de quetzales al año, si haces el cálculo y lo divides entre 12 y lo divides entre las 72 personas que están detenidas por formar parte de esta estructura, te sale a 1.100 quetzales prácticamente por persona al mes. O sea, tampoco estamos hablando de una vida de lujo, ni mucho menos. Y si agarras 1 millón de quetzales y lo divides entre 2.500 personas que en teoría habían extorsionado, te está saliendo a 400 quetzales por persona. O sea, de verdad es predar en los más pobres para tampoco ser rico tú, ¿verdad? O sea, al final del día, pese a que son organizaciones relativamente grandes, estás hablando de un negocio que es miserable en última instancia. Llegamos a la parte de las conclusiones, pero yo quiero lanzar una pregunta. ¿Qué hace o qué factores hacen que el tema de la extorsión sea un delito que se sigue repitiendo? Estamos hablando que hay pues impunidad que ofrecen algunos actores de seguridad. Estamos hablando dónde se deposita ese dinero miserable, como mencionaba Daniel, dónde se está moviendo. ¿Qué factores hacen que la extorsión, aunque sean capturadas algunas personas, mute y continúe afectando los hogares de los guatemaltecos? Estuardo. Mira, lo primero es la denuncia. La mayoría de extorsiones no son denunciadas. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo y es lógico. Verás, si denunciaste, matamos. Sobre todo la señora de la tortillería no tiene tiempo de ir a denunciar porque ya tiene que vender tortillas los 3, 4, 5 tiempos al día. El pinchazo tampoco va a denunciar. El de la tienda tampoco va a denunciar. Entonces, cuando eso sucede, entonces uno tiene que ir a buscar esa investigación. Y eso hay que eso en investigación social hay que hacerlo de manera cruzada. Por ejemplo, si yo llego con el señor del pinchazo
y llego con el señor de la carpintería y yo soy el señor de la tienda y me preguntan a mí, mire, ¿a usted lo están extorsionando? Mi respuesta va a ser, no, a mí no me están extorsionando, pero fíjese que al señor de pinchazo sí lo están extorsionando. ¿Y como cuánto le cobrarán? 150 a la semana. Entonces, realmente lo que estoy diciendo yo, a mí me están cobrando Hay que hacer un mapa 150 a la las semana. víctimas, Le ¿no? pregunto a aquel y él dice, no, que a vos están extorsionando. Te pregunto a vos y dices, no, fíjese que a mí. Entonces, hay que también tener un método de investigación para esto. Pero si bien tus números en términos de lo grandote, en términos de lo pequeño, de eso, de la tienda, de la tortillería y del pinchazo, estos sí son números grandes. Por eso digo que eso es lo verdaderamente trágico de todo esto. La extorsión O sea, que estamos hormiga. hablando de tiburones que están, digamos, predando en gente que verdaderamente tiene muy pocas oportunidades y que sale adelante con muy poquito, ¿verdad? Y es tan poquito ese pastel al que estás accediendo que apenas les llega para malvivir ellos también, Pero ¿verdad? el precio es muy alto porque el precio es la vida. No, claro. La Claro, vida se de ejerce choferes, la violencia. vida de ayudantes, la vida de usuarios de transporte. Ese es el precio. ¿Por qué se sigue dando la extorsión? Son la falta de oportunidades en estos núcleos urbanos, porque si tú estás dispuesto a formar parte de una red de extorsión de este tipo para tener un ingresos de esta calaña que estamos hablando, es porque realmente las oportunidades laborales, las oportunidades que te da el mercado son muy pocas, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar en términos de política pública muchísimo más amplia, porque esto, como digo, solo demuestra que estamos hablando de una situación extremadamente triste. Bueno, muchísimas gracias por ese análisis de los operativos realizados este día, en esta jornada. Daniel Estuardo, gracias por esta profundización en el tema con el hashtag SF Rescate Sur, y ojalá sí se rescate esa área y se continúe con otros departamentos que también sufren este flagelo de la extorsión. A usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto es Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.